educación fue uno de los más afectados durante la pandemia a causa del COVID-19, provocando grandes estragos como el abandono escolar, déficit en los conocimientos y el retroceso en el aprendizaje. Fueron unas de las muchas consecuencias que esto trajo a nivel mundial. En nuestro país esto también fue evidente y sigue siendo una considerable secuela en las instituciones educativas salvadoreñas. Día a día los docentes trabajan en la implementación de diferentes estrategias con el fin de ir superando deficiencias y contribuir a la erradicación de esta problemática. Ahora se presenta la sistematización de resultados del proyecto educativo. Como saben, la pandemia pues vino a afectar a todos, tanto estudiantes como padres de familia y maestros. En la pandemia pudimos detectar muchas deficiencias en nuestros niños, ya que por la misma situación que se vivía del miedo, del contagio, pues los niños no en su totalidad lograron los objetivos a alcanzar. Aparte que como maestros estábamos en caso también de la tecnología, pues porque nosotros contábamos con tecnología, pero los estudiantes no contaban con dispositivos, porque muchos de ellos pues son 3 o 4 niños, entonces los padres de familia no podrían contar con un teléfono para cada niño. ¿Qué dificultades tenían los estudiantes? La lectura. La lectura. Y la letra de carta. Pero me cuesta por leer. Leer, ¿te costaba leer? Proyecto educativo. Mejoremos nuestra comprensión lectora y expresión escrita. Un proyecto de realimentación de competencias en los estudiantes del Complejo Educativo República Dominicana del turno matutino, tomando en cuenta indicadores de fortalecimiento de la comprensión lectora. Número 1. Comprende ideas centrales en texto. 2. Identifica la intención del texto. 3. Ordena correctamente los pasos instruccionales. Competencia de expresión escrita. 1. El indicador realiza correctamente el trazo de vocales y consonantes en mayúsculas con letra desligada. Indicador 2. Realiza correctamente el trazo de las vocales y consonantes en minúscula con letra desligada. 3. Realiza correctamente el trazo de las vocales y consonantes en mayúscula con letra ligada. 4. Indicador realiza correctamente el trazo de las vocales y consonantes en minúsculas con letra ligada. Indicador 5. Utiliza las mayúsculas en nombres propios e inicio de oraciones. Indicador 6. Escribe correctamente palabras que contienen sílabas simples. Indicador 7. Escribe correctamente las palabras que contienen sílabas inversas. ¿Cómo surgió este proyecto? Se reforzaron cada uno de estos indicadores ya que no poseían los estudiantes un dominio sobre ellos. Por ello, los estudiantes, mediante el proceso de la suspensión de clases presenciales en los centros educativos, mediante la modalidad nueva de una virtualidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje no fue lo mismo que ellos habían experimentado. Por ello, generó cambios significativos en la metodología de la enseñanza, lo cual generó un déficit en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos estudiantes. ¿En qué consistió el proyecto? Consistió en el diseño y ejecución de talleres compuestos por técnicas y estrategias, reforzando de manera óptima a los estudiantes que no habían logrado desarrollar estas competencias en su proceso. En cuanto al desarrollo, fue ejecutado en 8 talleres en jornadas presenciales, los días viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Complejo Educativo República Dominicana, orientado por 3 tutoras responsables del proyecto. Es importante y sí deberían de existir en cada escuela, ¿verdad? Personas que puedan ayudar. En este caso, pues gracias a Dios fueron ustedes que vinieron, pudieron colaborar con estos niños. Tengo madres de familia que del grado que ustedes tomaron que no pueden ni leer. Entonces, ¿cómo pueden estimular a estos niños? ¿Verdad? Ellos no tienen esa estimulación que deberían de tener desde chiquitos. Con la fase aplicación y socialización, se desarrolló la actividad del bingo y a jugar a las sílabas simples.
En grupos de estudiantes tenían una ficha que contenía diferentes imágenes correspondientes a palabras de sílabas simples, las cuales iban marcando de acuerdo a la sílaba escuchada, y los estudiantes iban relacionando la imagen con la sílaba mencionada, y así se promovió la atención y escucha en cada uno de los niños. Dificultades que se les detectaron es más que todo la lectoescritura, escritura y lectura, en el área matemática, suma y resta, las operaciones básicas, pues realmente algunos de ellos vienen nuevos de otras escuelas y en otras instituciones pues así se quedaron los niños, ¿verdad? No recibieron nada durante el año de la pandemia, sino que solamente los promovieron. Hubo una promoción masiva que el mismo Ministerio de Educación pidió que se hiciera. Por lo mismo de la pandemia, entonces estos niños venían con bastantes secuelas, tanto del rendimiento de aprendizaje, pues que ellos no traían las competencias desarrolladas. Una de las actividades adicionales que se realizaron fue atender por separado a estudiantes que manifestaban no saber leer ni escribir, lo cual dificultaba la realización de las primeras actividades del primer taller, por lo cual se trabajó un contenido diferente para ellos y atenderlos de una manera personalizada en los siguientes 2 talleres. Antes de comenzar el proyecto, ¿qué era lo que te costaba más en las clases? La lectura. En vista que a un buen grupo de los estudiantes tenían la deficiencia de no saber el abecedario, se hicieron diferentes actividades para repasarlo y aprenderlo. Posteriormente pasaron cada uno a demostrar frente a sus compañeros la superación de esta situación. Me afectó las clases en línea. Las clases en línea. ¿No aprendiste mucho en las clases en línea? Pudo identificar un problema de aprendizaje, nos comenta en cuanto... Sí, el problema que tuvo es en la lectura, porque ella sí no podía copiar, ella copiaba, recortaba, pero en la lectura sí, porque ella le estaba costando aprender a leer. Y que ella estaba esperando que pudiera leer muy bien. Ya en este momento ya agarró que ella lee, cuando está viendo si lee, cuando cualquier cosa que lee, lo lee, pero anteriormente sí le había costado bastante. El Ministerio de Educación lanzó un plan para poder reforzar el siguiente año con ellos estas áreas que estaban deficientes. Aún así no se han logrado sustentar todavía ni solventar porque hay muchos vacíos que los niños presentan, porque después de la pandemia ellos presentaron casos de estrés a la escuela, que no querían venir a la escuela, entonces eso les ayudó, ¿cómo decirles? Dificultad mucho el aprendizaje. Pero él sopló y las gasas derribó. No soportaron aquellos palitos, aquella casita de palitos, el viento, porque era muy débil. La E, A, tareas, la S. Vaya, ahora ponele solo la S. Talleres en los cuales se potenciaron los indicadores referentes a la expresión escrita, el trazo de las letras, agarre de lápiz y una constante supervisión a quienes necesitaban y solicitaban ayuda. Que se hicieron bastantes actividades socioemocionales para trabajar con los niños, porque después de un encierro total, ¿verdad?, volver a salir, ellos venían con bastante agresividad, venían con mucha agresividad, venían con aquella ganas, ¿verdad?, que ya salimos y andamos haciendo, pero no tenían el deseo de aprender. Entonces nos ha costado bastante pues encauzarlos y poderles ayudar, y todavía estamos en ese proceso. La pandemia ha tenido un efecto devastador en la educación, dejando al descubierto una crisis en el sector que ya adolecía antes del brote del coronavirus. La Agencia de la ONU para la Infancia pide una transformación del sistema educativo, tras las diversas constataciones de que el actual está fallando a millones de personas. Antes de la pandemia, el 53% de los niños de 10 años que viven en países de bajos ingresos o medios no leían suficientemente o no lo hacían de manera eficaz, en comparación con la actualidad en el que el 70% de los niños de 10 años
no son capaces de leer o comprender un texto sencillo. ¿Qué cambios has sentido desde que empezamos nosotros a venir y comenzamos el proyecto? Yo estoy aprendiendo más. ¿Y qué cambios has visto desde que empezamos ahora que terminamos? ¿Ya puedes leer o ya puedes escribir? Ya puedo escribir. ¿Has notado avances en los niños durante el desarrollo del proyecto? Sí, de los niños que han estado trabajando la señorita sí se ha notado un avance notable bastante en aquellos niños pues que sus papás colaboran. No tanto así, pues hay unas dificultades de 3 niños que lamentablemente faltaban mucho, no venían y los padres tampoco colaboran con ellos. Entonces usted ha podido notar un avance desde el comienzo de este proyecto que nosotros hemos dado de refuerzo. Parece que sí, desde que ella empezó esto de estar aquí en refuerzo, ha avanzado en la lectura. Porque ella ya me lee, ya me dice lo que dice. Sí le cuesta un poquito porque todavía se traba, porque hay algunas letras que le cuestan todavía decirlas, ¿verdad? Pero ella se reza, le lee, La lectura. La lectura. Y la letra de carta. La letra de carta te costaba y ahora ya la puedes hacer. ¿Qué cambios has sentido desde que empezamos a ahora que ya terminamos el proyecto? Ya puedes leer. Ya puedo hacer la letra de carta. ¿Y cómo te sentís? Alegre porque ya puedo hacer eso. ¿Y antes cómo te sentías? Que no podías leer. Porque no podía, a veces no tenía posibilidad porque no podía. Y ahora ya participas más en las clases. Y usted no toca decir, la niña tenía alguna dificultad en qué aspecto. Ya no puede entender que estaba pretendiendo información. Ahorita me estaba diciendo alguna diferencia desde que nosotros empezamos, creo que ella le contó sobre el curso, entonces notó alguna diferencia en el avance de la lectura y la escritura. En cuanto a la escritura, no notaba alguna diferencia. Porque todo proyecto que permita que los niños puedan tener nuevas formas de cómo poder desarrollar o cómo estimularlos para que puedan tener un mejor entendimiento en la lectura, en la escritura. Creo que es necesario que se implementen todas las metodologías nuevas, las estrategias, formas de trabajo que se puedan implementar en los niños para despertar en ellos ese interés y reforzar la poca estimulación que tienen algunas veces en sus hogares, porque no siempre en los hogares el padre de familia tiene el tiempo ni la capacidad, ¿verdad? Para poder estimular a los niños
a la lectura y a la escritura. Entonces, cuando vienen estos proyectos que realmente les digo, yo les doy las gracias porque ustedes lo han hecho excelente. Los niños pues tienen esa oportunidad de poder implementar y sacar la capacidad que necesitan, ¿verdad?, para poder hacerlo. Ahora, los maestros que están en el aula, ellos tratan de hacerlo al inicio, ¿verdad? Pero como recuerden, no todos aprenden al mismo tiempo, entonces hay la necesidad de desarrollo de conocimientos. Entonces hay niños que se nos va quedando, y tal vez no porque no tenga la capacidad de aprender, sino porque le hacen falta estos refuerzos que se hacen, ¿verdad? Y que nos enfoquemos solo en ellos, y se utilicen estrategias diferentes, metodologías diferentes, ¿verdad? Entonces creo que es importante y sí deberían de existir en cada escuela, ¿verdad? Personas que puedan ayudar. En este caso, pues gracias a Dios fueron ustedes los que vinieron, pudieron colaborar con estos niños. Tengo madres de familia que del grado que ustedes tomaron que no pueden ni leer. Entonces, ¿cómo pueden estimular a estos niños? ¿Verdad? Ellos no tienen esa estimulación que deberían de tener desde chiquitos, ¿verdad? Para poder que les guste la lectura, poder escribir, interpretar, ¿verdad? Tener un mejor análisis cuando leen. Son pocos los niños que tienen esa habilidad y esos son los que van sobresaliendo más, pero los que no necesitan este tipo de refuerzos, ¿verdad? Que se hagan. Y qué bueno sería que en un futuro se piense en ir colocando personas que puedan ayudarles. ¿Usted estaría dispuesta a seguir apoyando este tipo de proyectos? Claro, ¿no? Y al contrario, este es un beneficio. No nos vienen a hacer un favor ustedes, sino que lo que vienen es a colaborar grandemente en la formación de esos niños, ¿verdad? Porque la labor que ustedes hicieron con ellos, no crean que es una labor que ustedes vinieron un tiempito y ahí quedó todo, no, ¿verdad? Los maestros, cuando yo hablo con ellos, yo les digo, los niños que estuvieron en este proyecto con las personas que vinieron de la universidad, ¿cómo lo ven? No, señor, les ayudó mucho, mire cómo han avanzado, mire todo lo que hicieron. Y si esta ayuda fuera todavía más continua, pues más, ¿verdad?, que estuviera siempre, creo que sería mejor para este tipo de niños que no tienen esta oportunidad de recibir esa estimulación en sus hogares. Pero el trabajo de las señoritas sí se ha visto y yo soy muy contenta y satisfecha pues, porque he visto avance en ellas. Y gracias a ellas porque han colaborado y han ayudado a estos niños. Se realizó un acto dentro del aula frente a los demás compañeros de los estudiantes que formaron parte de la ejecución del proyecto. Con palabras motivadoras y alusivas a la ocasión, se fueron entregando uno a uno los diplomas de participación a estos niños, los cuales reflejaron una alegría y manifestaron que se sentían felices por haber finalizado el proyecto. Como clausura, vamos a proceder a entregar la verdad de conocimiento a participantes de cuanto a la comprensión lectora que se me falta. Solamente voy a leer uno de los diplomas, el cual dice Universidad de Salvador, diploma de reconocimiento, certifica que creo que el día no está aquí. Eloísa
¿verdad? Entonces, pues yo agradecida por este proyecto que ustedes vinieron acá, agradecida a la universidad también, esperando que siempre nos tengan presentes. El proyecto educativo denominado Mejoremos nuestras competencias de comprensión lectora y expresión escrita se llevó a cabo con la finalidad de poder fortalecer estas competencias en aquellos estudiantes que no habían podido adquirirlos debido a la pandemia por COVID-19 y la educación virtual que se llevó a cabo en ese momento. La ejecución del proyecto educativo nos permitió poder vivenciar diferentes experiencias para poder conocer la realidad que viven los estudiantes y docentes y poder también conocer las limitantes y necesidades educativas que se presentan para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las experiencias que pudimos vivir como equipo, pudimos identificar a algunos de los estudiantes que tenían necesidades educativas especiales, como algunos tenían dificultad en el aprendizaje y también tenían dificultad para poder prestar atención, lo cual no les permitía poder identificar las letras, las vocales o las consonantes, no podían leer, no podían escribir correctamente. Durante el transcurso de los talleres y gracias a las estrategias que se aplicaron, se pudo ir observando el cambio que ellos iban teniendo, ya que gracias a cada una de las actividades que se iba desarrollando, se mostraba mucho más el interés de ellos por querer participar, por querer aprender, y se iba notando el cambio en cuanto a la lectura y la escritura. Al finalizar el proyecto educativo pudimos identificar la mejoría que tuvieron los estudiantes gracias a cada una de las evaluaciones que se llevó a cabo durante cada taller. Pudimos ir observando los cambios que ellos iban teniendo. También al finalizar se llevó a cabo una prueba evaluativa final en el cual estaban contemplados cada uno de los indicadores de los talleres y en lo que pudimos identificar que cada indicador subió en el nivel de solución que ellos podían resolver, lo que nos da a entender que hubo mejoría en cuanto a la lectura y la expresión escrita. Soy Vanessa Castro y como experiencia de lo aprendido en este proyecto, puedo decir que gestionar, trabajar en el diseño y ejecución de un proyecto demanda mucha responsabilidad, mucha atención, mucha organización, demanda mucho tiempo porque hay que conocer las partes. El proyecto que se ejecutó denominado Mejoremos nuestra comprensión lectora y expresión escrita fue un proyecto totalmente diseñado con las técnicas y estrategias acopladas para la necesidad que los niños de segundo grado tenían y poder tener esa relación con ellos, esa convivencia con ellos en cada una de las sesiones de 8 de la mañana a 12 fue algo muy importante porque en todo ese periodo se pudo conocer las debilidades y fortalezas que cada uno de ellos poseía. Por ello, en cada una de las fases que se fueron ejecutando en cada uno de los talleres, se pudo ir viendo el nivel, la superación que cada estudiante brindó y un resultado final con una prueba evaluativa. Poder ver en la etapa de socialización donde ellos perdían el temor, convivían más con sus compañeros, demostraban el producto del taller diseñado, fue una experiencia totalmente especial porque en un primer momento ellos no tenían dominio sobre ese contenido y al final ellos estaban presentando un producto el cual demostraba el logro de aquel indicador que no podían poseer en un momento. Entonces, en lo personal ha sido una experiencia totalmente grata poder conocer que sí se puede y se es capaz con atención,
motivación, dedicación y la buena planificación de las actividades para poder brindar soluciones viables a aquellas dificultades que los niños enfrentaron en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aprendizajes en esta experiencia han sido muchos. En lo personal fue muy gratificante. Los estudiantes también nos enseñaron bastante. Fueron muy perseverantes en el proyecto y esto se pudo ver reflejado al valorar la finalización de este. Se pudo contribuir a ir superando deficiencias referentes a la lectura y escritura. Agradecer el apoyo por parte de la directora y profesora de grado fue muy valioso, ya que de diferentes maneras contribuyeron a la realización de este proyecto educativo y así concretar el propósito inicial que se planteó al inicio de este proceso de grado.